Listo, pues iniciamos nuestra masterclass, este evento Free Premium, y como siempre, y bueno, como ahorita lo decíamos tras de cámaras, con el mismo entusiasmo, o si no es que hasta más, de poder compartir con ustedes, con toda la comunidad hermosa de Colombia, mis nuevos parces. Ya, todavía no llego, ya me siento muy bien recibido por ustedes. Muchas gracias por este espacio, muchas gracias, Patti. Gracias a al equipo, a todos los organizadores del Congreso de Tarot de Colombia, por supuesto, a todos los que nos vamos a encontrar de manera presencial en Cali. Me invitaron a hacer un nuevo evento, un evento Free Premium. En esta ocasión quise traer un tema de moda porque si bien ya tenemos un par de años de manera pública o de manera más abierta trabajando con inteligencias artificiales, creo que hoy estamos encontrándonos con un nuevo reto, un nuevo desafío dentro del mundo del tarot. Yo quisiera que esta conferencia ustedes la tomen desde la perspectiva no de imponer una postura, sino más bien de abrir mentes, de abrir corazones y sobre todo de hacernos nuevas preguntas, que va por ahí la intención de esta conferencia. Hoy decidí hablar más allá del algoritmo el tarot en tiempos de la inteligencia artificial. Cuando ustedes vean, sobre todo estas dos letritas IA de manera juntas, es que es el acrónimo, estoy hablando de inteligencias artificiales. Y sobre todo, bueno, con esta mirada de que sea una tecnología que nos invite a habitar el tarot con presencia. Y aquí me gustaría comenzar con una investigación. Me gustaría comenzar con una pregunta disparadora y una investigación porque creo que ninguno de nosotros nos imaginamos que en algún momento íbamos a encontrarnos con un aparatito, con un robot o con un programa que leyera el tarot o que se atreviera más o menos a darnos un cierto patrón de lectura y de interpretación sencilla. Eso, para quienes nacimos en los ochentas, quienes nacimos en los setentas o en los sesentas, era impensable. Eso se pensaba tal vez, a lo mejor dentro de estas caricaturas futuristas, los supersónicos, la familia biónica y todas estas series maravillosas que veíamos. Pero la realidad es que en ese sentido el futuro ya nos ha alcanzado y nos ha alcanzado de una manera bastante interesante. Quiero empezar con esta parte que legitima un poco el contexto de por qué hablo de la inteligencia artificial hoy por hoy, y es que la Universidad de Harvard en su Business Review, en estos artículos que sube la Universidad de Harvard y que está citado por El Economista, que es uno de los medios mexicanos de información. Este artículo sale en 2025, en abril de 2025, se empieza a citar a partir de mayo, donde comparten el uso de las inteligencias artificiales hoy en día. Y es curioso porque si bien es un recurso tecnológico como el Internet de las cosas, como el teléfono celular, como la televisión digital, la televisión de bulbos, el radio, el teléfono, el telégrafo, toda la tecnología siempre permea nuestra cultura. Pero se vuelve interesante darnos cuenta cómo en muy corto tiempo, en un periodo muy cortito del año pasado a este año, los usos que se le han dado a la inteligencia artificial han cambiado. Quiero que observen sobre todo en la columna que dice 2025. ¿Cuáles son los tres principales usos de la muestra que hizo la Universidad de Harvard? Terapia y acompañamiento emocional, organización de la rutina, y este me pareció fabuloso que lo empezáramos a explorar, la búsqueda de propósito, búsqueda de sentido. Es curioso e interesante ver cómo tal vez antes, por lo menos hace un año, se utilizaban las inteligencias para generación de ideas, edición de textos, búsquedas específicas, exploración de temas, y hoy por hoy la inteligencia artificial está siendo utilizada para fines más existencialistas, para fines que tienen que ver más con un propósito de vida, con el sentido que le damos a nuestras cosas, la forma en cómo ordenamos y acompañamos nuestras emociones, y que pareciera a lo mejor un desafío tal vez para la salud mental o aspectos de salud emocional, psicología, terapia, eh, psiquiatría, pero la realidad es que también la búsqueda del propósito y la compañía emocional nos atañe a todos los que nos dedicamos al tarot y a todas las artes místicas. Es interesante darnos cuenta cómo hoy por hoy en diferentes lugares, en diferentes foros de internet, en las redes sociales, encontramos personas interesadas en que les abra los registros akáshicos, meten un algoritmo, meten un dato con su nombre, con sus fechas y emulan empatía a las inteligencias artificiales diciendo que les abre los registros akáshicos o que descargan su carta astral, la ordenan, le dicen, mira, pues mi ascendente es tal, mi signo de luna, tengo estos stelliums, tengo estas cuadraturas para que la inteligencia lo interprete. O inclusive tarotistas, colegas como nosotros, que hacemos nuestras tiradas con nuestras propias cartitas, le tomamos la fotografía y pensamos que la inteligencia nos la puede interpretar. Esto entra dentro de ese contexto de la búsqueda de sentido.
entra dentro de esa mirada de comprendernos a nosotros mismos como seres humanos y por eso es que lo quise separar del cuadro de esta imagen del economista para que viéramos con claridad y sobre todo con profundidad cuáles son los usos que ahorita se le están dando a la inteligencia artificial. Acompañamiento emocional, puse a la reina de copas, la organización de las rutinas, puse al ocho de oros, y la búsqueda de propósito de vida, puse al juicio como este despertar que todos tenemos. Es interesante ver cómo también los usos de la inteligencia se adaptan a los arquetipos del tarot, como también el tarot nos sigue hablando con todo y que tengamos inteligencias y tengamos algoritmos en nuestra vida. Ahora bien, es importante empezar a afilar esto, darnos cuenta cómo las inteligencias o el uso de este tipo de programas, ChatGPT, Gemini, DeepSeek, Cloud, todos estos elaboradores de imágenes con solo una instrucción, también empiezan a reflejar problemas de la vida humana. Aquí es donde entramos con esta parte humanista que tiene que ver no desde el miedo. Yo les invito a que no lo vean desde una perspectiva del miedo, tampoco desde el rechazo absoluto, porque seguramente tal vez no todos hemos utilizado una inteligencia artificial aquí, pero seguramente hemos escuchado que el hijo, que el nieto o el sobrino ya lo hacen. Que de repente, yo no sé qué son eso de la inteligencia, pero me dijo la nieta que ya está platicando con el chat GPT. O que de repente está haciendo una articulación en una investigación para un artículo de la escuela, para unas tareas, unos deberes, y resulta que utilizaron una inteligencia artificial. ¿Qué quiero decir con esto? Ya existe, ya está sucediendo, no es un futuro utópico, sino que ya nos estamos encontrando donde las tecnologías de generación automática, ya están empezando a permear las tareas diarias. Y sobre todo, que ya empezamos a encontrar que esto también empieza a traslaparse o a conectarse dentro de funciones místicas, funciones esotéricas, funciones terapéuticas o de índole espiritual, como muchos de nosotros que estamos aquí, pues nos dedicamos al tarot, nos dedicamos a la astrología, nos dedicamos a la terapia, nos dedicamos a las flores de Bach, a los registros akáshicos, como estos acompañamientos que le dan sentido al ser humano. Por eso es que lo vi muy importante, no solamente el hecho de poner una postura en contra o a favor de la inteligencia, sino darnos cuenta desde la causa, el síntoma que como humanidad nos estamos dando cuenta que nos habla de una falta de presencia. Y aquí es donde yo quisiera que abramos esta perspectiva, cómo a partir de las inteligencias estamos observando el síntoma de la humanidad que está necesitada y ávida de presencia humana, de acompañamiento, de sostén cercano y sostén humano a partir de la compañía y de la presencia del otro. Entonces, es curioso ver cómo curiosamente dentro de esta exploración que hizo la Universidad de Harvard, el 68% de los usuarios prefiere utilizarla para temas personales en lugar de asuntos profesionales como edición de textos, corrección, métricas, pronósticos económicos, elaboración o redacción de elementos o de tareas de oficina, sino que se está utilizando para asuntos de índole personal. Ahora, debemos de saber, y sobre todo porque normalmente en el mundo del tarot yo me he dado cuenta que hay muchísimas resistencias. De hecho, el día de ayer subí un par de historias a mi Instagram y empecé a tener algunas respuestas que iban un poquito dogmatizadas, ¿no? En contra de las inteligencias, como estos intentos conspiranoicos de las élites y que quieren tener todos nuestros datos, ¿no? Como si no los tuvieran ya con Facebook, tal vez, ¿no? O como si no los tuvieran ya con nuestras claves de cuentas interbancarias, ¿no? Y toda tecnología genera resistencia, chicos. Y aquí esto lo vemos a nivel histórico. Por ejemplo, cuando nació la imprenta, se temía que desapareciera la tradición oral y sobre todo la tradición escrita. Recordemos que antes los libros se escribían a mano, era caligrafía. También cuando aparece la fotografía, se temía que la pintura se perdiera, porque la pintura eran retratos. La pintura era captar el momento de un periodo específico de la humanidad, sobre todo de las personas del poder, de la nobleza o del clero que ejecutaban cierta hegemonía o cierto poder sobre las clases sociales. ¿Qué fue lo que pasó? Con la llegada de la imprenta, empezó a haber más exploración de la escritura. Llegó la novela, llegaron los cuentos, llegó la ficción, llegó todo el desarrollo humano a partir de una narrativa sin que la imprenta se convirtiera en un obstáculo, sino más bien se convirtió en un medio para la expresión de la creatividad humana. Lo mismo con la fotografía. Llegaron todas las corrientes pictóricas, llegaron todas las vanguardias, me acuerdo mucho en la universidad, nos enseñaron que el surrealismo, que el cubismo, el dadaísmo, todas estas corrientes que lo que hicieron fue exaltar justamente las virtudes humanas de la calidad, de la creatividad, más allá de la fotografía. E inclusive, hablando en tiempos modernos, también tuvimos una resistencia hace más de 5 años en la pandemia del COVID, donde se
creía que no se podía hacer terapia en línea o hacer lecturas de tarot en línea y descubrimos que el Zoom es una herramienta maravillosa y que la cual estamos utilizando ahorita nosotros para podernos conectar desde diferentes partes de Colombia y diferentes partes del mundo. Entonces, ¿qué nos indica esto, queridos todos? ¿Qué nos indica esto? Que el alma siempre se adapta a la tecnología, siempre que haya una conciencia. Y sobre todo, que lo que hoy nos puede incomodar o que puede generarnos resistencia, eventualmente y muy probablemente el día de mañana, forme parte de nuestros rituales o forme parte de nuestra cotidianidad espiritual. Les quiero poner entonces este contexto para que veamos que a veces ese rechazo o esa resistencia al tema de las tecnologías no es algo nuevo, sino que es algo que como humanidad históricamente hemos vivido y a pesar de ello nos hemos sabido adaptar. ¿Vamos bien hasta el momento? ¿Se va entendiendo? Ok, más adelante Sí, abriré espacio para preguntitas. Gracias, Benilda. Abriré espacio para preguntitas y si gustan también compartir, no sé si tengan habilitado el chat, mi querida Patti, se pudiera también habilitar. Entonces, bueno, la intención también de compartirles esta ponencia es darnos cuenta por qué también, inclusive en nuevas generaciones, se le está dando tanto lugar a la inteligencia artificial, porque si lo vemos, una inteligencia está disponible 24/7, no te juzga, simula complacencia, simula empatía, no te abandona, no se enoja, no hace berrinches, no te dice temas de horario. Pero entonces aquí nuestro valor como tarotistas está en darnos cuenta que no es competir contra la inteligencia artificial. De hecho, no es la propuesta de esta ponencia. Déjenme tomar tantita agua, sino en darnos cuenta qué sí puede ofrecer una inteligencia y qué es lo que jamás va a poder ofrecer, o al menos hasta el momento, para que nosotros entremos en esta conciencia desde qué lugar habitamos nuestra postura como tarotistas. Entonces, la pregunta del día no es saber si realmente la inteligencia lee o no lee el tarot, sino que tanto nosotros estamos presentes al momento de una lectura, ya sea para nosotros, ya sea para el consultante o ya sea tal vez para los que damos clase. Entonces, yo decidí voy al final con las preguntitas. María, puedes anotarla en el chat, por favor. Decidí proponer una estructura de acuerdo a la Carta del Mundo, que todos ustedes conocen, la Carta del Mundo que representa esta síntesis, esta completitud del el alma del ser humano con sus cuatro centros o sus cuatro caminos, que están representados por los cuatro elementos del tarot, los cuatro palos. Entonces, si sabemos que los cuatro elementos representan estas funciones humanas, voluntad, emoción, pensamiento y materia, vamos a poder a lo mejor quizás codificar, esto es una propuesta mía, codificar la presencia de la inteligencia artificial en el campo de las espadas. ¿Y por qué la codifico dentro del campo de las espadas? Porque si nosotros vemos, la espada, sobre todo las de espadas, es esta antenita espiritual que como puede cortar con un filo terapéutico todo aquello que no sea verdad, como también puede delegar y mostrarnos lo que sí es verdadero. Una espada bien utilizada puede cortar el campo de la ignorancia, pero también nos puede mostrar el filo de la verdad, puede mostrarnos dónde estamos situados. Y es un poco muy parecido a lo que sucede con las inteligencias artificiales. Si las utilizamos para cosas negativas, seguramente tendremos resultados catastróficos. Pero si las sabemos entrenar y las utilizamos bien, vamos a tener devoluciones interesantes y sobre todo muy ricas. Desde este lugar, entonces, lo que yo propongo, que la inteligencia artificial habita en un pedacito, no en toda la carta, sino en un pedacito, en un fragmento muy pequeñito del elemento aire, el elemento de las espadas, porque una inteligencia es rápida, es lógica, analiza, es precisa, maneja datos, maneja lingüística, maneja y estructura narrativas, pero también puede cortar si no se utiliza con conciencia. ¿Cuántos de nosotros, no sé si ustedes hayan visto de repente las noticias, hay noticias que circulan en internet de chicos, chicas de 16, 17, 19 años que ya entablan una relación de amistad, inclusive afectiva, con una inteligencia artificial, diciendo que se enamoraron del ChatGPT? ¿Sí? ¿Esto qué nos dice? Que tal vez una inteligencia con falta de dirección, con falta de este componente humano, puede darnos resultados que trastornen inclusive la salud mental. También lo que quiero compartir con esta idea de que la inteligencia puede habitar en el mundo de las espadas, nos puede ayudar a abrir caminos o inclusive herirnos, pero ¿qué nos dice? Importa mucho la mano de quien la sostenga, es decir, tiene que haber una inteligencia humana o como dicen ahora, inteligencia ancestral, IA, inteligencia ancestral, antes de una inteligencia humana.
¿Qué es lo que podemos ver? Una inteligencia artificial para, sobre todo para quienes no han tenido el uso, la oportunidad de utilizar una aplicación de estas, sí puede nombrar, clasificar, ordenar y sugerir patrones. Porque lo que hace una inteligencia, imagínense que es un banco de información, un banco enorme de información de data de la humanidad. Yo diría que es el gran banco de data de la humanidad, que de acuerdo a las palabras que tú le pones, toma de aquí, toma de acá, toma de por acá, toma de este lado, de acuerdo a las asociaciones que ya tiene, entonces te configura respuestas que suenen más o menos coherentes. Ese proceso de recopilación de información, integración, análisis y devolución lo hacemos nosotros de manera intelectual. Lo hacemos cuando vamos a la biblioteca, cuando leemos un libro, cuando redactamos un informe, cuando tomamos nuestras notas de una conferencia o cuando estamos estudiando el tarot y vemos lo que el profesor nos dice y vamos anotando en nuestra libreta. Todo ese proceso la inteligencia lo hace así. Lo hace así de rápido, por lo cual sabemos que no podemos competir contra su velocidad. La inteligencia artificial reconoce patrones simbólicos básicos. Es decir, si yo le digo a una inteligencia, el agua simboliza emociones, lo va a integrar agua, emociones. Y si yo en algún momento utilizo una metáfora del agua, me va a devolver la idea con emociones. ¿Sí? Si yo le digo el fuego representa la voluntad y el deseo, lo va a incorporar en su data de información y eventualmente cuando yo le hable de una carta de fuego, un basto, me va a dar un poquito también voluntad y deseo. ¿Sí? Esto es lo que hace, clasifica, ordena y sugiere, respondiendo siempre con información estructurada. Quienes hemos utilizado inteligencias se van a dar cuenta de que la inteligencia nunca va a admitir que se equivoca, porque está programada para eso, para decir información más o menos coherente, aunque se equivoque. Y ahorita vamos a ver ese efecto. Nos puede ayudar a repasar significados, a practicar tiradas, ciertamente, y también en un sentido positivo, encontrar inspiraciones para la consulta, sobre todo para quienes nos dedicamos de tiempo completo a la consulta. Así que aquí podemos ver que las espadas, o en ese sentido la inteligencia dentro del mundo de las espadas, puede servirnos como una aliada. Y otra muy distinta es delegarle completamente toda la responsabilidad a que la inteligencia me interprete. Por eso es que también es importante que veamos lo que no puede hacer una inteligencia artificial. Si no se le proporciona contexto humano, la inteligencia va a darte respuestas arbitrarias de una lectura. Hay un caso de una colega en TikTok que subió una tirada elaborada con el tarot de Marsella. Entonces le hizo la tirada con el tarot de Marsella, le tomó la foto así en horizontal, porque era una lectura de 3 cartas, pasado, presente, futuro, y la inteligencia lo que hizo fue interpretarla en vertical pensando que las cartas estaban invertidas. ¿Y qué fue lo que hizo? Le hizo la interpretación como si fuera un tarot rider, no Marsella. ¿Sí? Y quienes ya llevamos un tiempecito en este del tarot, sabemos que hay algunas posturas y codificaciones del tarot de Marsella que no coinciden con la del Rider, porque el Rider es más cabalista, más astrológico, tiene todo un trasfondo mucho más esotérico. Entonces, ¿qué pasa? Si tú no le das contexto, se confunde. Una inteligencia artificial no comprende la intención profunda de una pregunta y sobre todo no te puede interpretar lo simbólico si antes no le das el sentido del qué representa eso para ti. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Una inteligencia te puede dar respuestas generales, sí, como muy genéricas, tal vez es la palabra, pero cuando tú le entrenas o le das el tiempo, entonces ya te puede dar resultados un poco más específicos, pero para esto hay que hacer una labor de entrenamiento. ¿Cuáles son los errores que yo he notado en algunos colegas tarotistas? Que suben fotos de tiradas sin contexto y pedir que le adivine, y una inteligencia no te va a adivinar. Y ahorita vamos a ver por qué. Delegar respuestas sin procesarlas internamente, porque muchas veces lo que hacemos los tarotistas, quienes nos dedicamos a esto, pásale bienvenido, ponemos una vela, un inciencito, un cuarzo, meditamos antes de comenzar una lectura y damos tiempo a que los silencios, el acompañamiento y las palabras también formen parte de nuestra tirada, formen parte de la lectura. Y esa contención y ese acompañamiento no te lo da una inteligencia, porque una inteligencia tú le escribes, le manda la tirada y te contesta de inmediato. No hay manera en que los humanos tengamos la velocidad de procesar una respuesta tan rápida. Y me he dado cuenta también en algunos casos, personas que copian textos de inteligencia artificial como si fueran canalizaciones. Eso es lo que no puede hacer. Entonces, tomemos en cuenta que desde aquí nos miramos que una inteligencia puede ser una excelente herramienta para el tarotista, pero no va a ser un sustituto jamás del tarotista, porque no, aunque entrene empatía, jamás representará una presencia real, una resonancia. Y si nos vamos al mapa del mundo, pues vamos a encontrar que también, tanto en los bastos como en las copas y en los oros, vamos a tener habilidades que la inteligencia no tiene.
Y aquí es donde está esta propuesta de la conferencia de hoy, darnos cuenta que si ante una inteligencia rápida, ante un mundo hiperconectado o ante una necesidad de inmediatez tan veloz de un mundo digital, ¿qué necesitamos hacer? ¿Competir contra eso o ser más humanos? Esa es mi propuesta. ¿Qué tenemos que exaltar? Elevar nuestro nivel de humanidad. ¿Cómo lo hacemos? Pues ahora miremos los bastos, amigos. Los bastos, la inteligencia artificial no te puede ofrecer voluntad de ayudar porque la inteligencia está entrenada para que te dé instrucciones, no para ayudarte. Nosotros a veces trabajamos mucho nuestras lecturas, nuestras tiradas, porque nos gusta, nos apasiona, porque hemos estudiado, porque nos enciende un fuego interno, el mundo del misterio, el mundo de los arcanos. Nosotros trabajamos un propósito espiritual, también impulso de transformarnos e inclusive si nos dedicamos a hacer lecturas, la elección consciente de estar al servicio del otro. Esto es pasar el fuego de la antorcha del tarotista hacia el consultante para que tenga claridad. Esto no lo hace una inteligencia artificial y esto es meramente humano. Ahora, ¿cuál es el temor que suelo escuchar o he visto en mis redes sociales? Que el tarotista se vuelve irrelevante, que esto sucede mucho en los discursos de las redes sociales cuando dicen, ay, los diseñadores se van a quedar sin trabajo con la inteligencia, los psicólogos se van a quedar sin trabajo. Jamás va a pasar eso, no se van a quedar. Lo que va a suceder es que las tareas primarias se automaticen un poquito más rápido. Entonces, a lo mejor una contención psicológica primaria sí se pueda tener con una inteligencia, pero asuntos más complejos, más profundos, ya se tengan que tratar con un humano. ¿Qué quiere decir esto? Nos vamos a volver más especialistas de la complejidad humana. Lo mismo con el tarot. Ya hay aplicaciones de inteligencia artificial que te hacen interpretaciones en tiempo real. Pero si tienes un conflicto interno, necesitas atención, escucha empática, requieres claridad desde un punto de vista diferente, no te lo va a dar la inteligencia, te lo da un humano. ¿Sí? Entonces, nuestra labor no es irrelevante, pero ciertamente por ahí ronda un poquito ese miedo. Y sobre todo cuando hemos menospreciado nosotros mismos el hecho de nuestra función al mero hecho de tirar las cartas, porque lo nuestro es un oficio muy profesional. Decía el maestro Jorge Serrano en el simposio de tarot terapéutico el año pasado, que muchos de nosotros eh, desarrollamos una especie de iniciación a través del tarot con muchos años de estudio, casi como una carrera universitaria y dos maestrías, entre cábala, astrología, numerología, terapia floral, arquetipos, psicología junguiana, nosotros vamos también articulando nuestros propios planes de estudios. Entonces, cuando nos damos cuenta de la gran labor que implica entregarnos al estudio de las cartas, nos damos cuenta que es más allá que el mero oficio de echar cartas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como tarotistas y seres humanos? Hacer valer nuestro trabajo, validar nuestro trabajo. También hay otro riesgo, la pasividad excesiva. Cuando dejamos que una máquina hable por nosotros, le estamos entregando el fuego que nos constituye como tarotistas. Va la segunda explicación humana. La inteligencia artificial no tiene cuerpo, no tiene carne, ¿sí? Entonces, al no tener un cuerpo, pues no hay oros en la inteligencia artificial. No te puedes sostener en una sesión con todo su ser. Una inteligencia puede hacer 20,000 tareas a la vez, pero tú, cuando estás enfrente de un consultante, estás con toda tu energía. Un consultante, perdón, un tarotista que tiene entrenamiento, que se escucha, que está repasando, me encanta porque Patty sube toda la información del poder de los salmos. Quienes hayan practicado o escuchado un poquito esta información que nos ofrece la escuela infinitamente, se darán cuenta que se mueven cosas en el cuerpo, que el cuerpo abre, se vuelve receptivo, siente la energía, es decir, hay algo que la inteligencia no puede desarrollar porque no hay cuerpo. Lo mismo lo vemos por estas emociones espejo cuando un consultante tiene miedo de hacer una pregunta. Eso me refiero con el temblor de la voz. Nosotros, como tarotistas, también podemos ajustar el tono de acuerdo a las necesidades de un consultante y simplemente, si me fue un error de dedo, simplemente ser presencia para nuestro consultante. Y eso muchas veces ya es meramente sanador. Aquí aparecen otras heridas que me he dado cuenta también en foros. El miedo a no cobrar, el miedo legítimo a decir que tal vez me desplacen o que lo que yo hago con mis lecturas de tarot, eventualmente la inteligencia lo haga gratis y nos vuelva prescindibles. Entonces aquí vuelvo nuevamente a esta postura. Ante mayor tecnología, elevar la humanidad, ser más humanos mientras la tecnología siga creciendo y haga lo que tenga que hacer. Nosotros elevar nuestra calidad humana, ¿sí? De esta manera podemos blindarnos y protegernos del desplazamiento del oficio y sobre todo no autoabandonarnos porque forzarnos al ritmo de la inteligencia artificial es algo que totalmente es inhumano, es ponernos a competir contra un robot.
¿Vamos bien hasta el momento? ¿Se entiende la postura de esta ponencia? Muy Ok, bien, muy bien. maravilloso, maravilloso. Entonces vamos ahora a las copas. Las copas, como este mapa arquetípico del tarot, pues ahora las copas nos habla de lo espiritual, lo sensorial, lo emocional, la resonancia, la famosa intuición que todos los tarotistas eventualmente, tarde que temprano, desarrollamos cuando nos entrenamos ante el símbolo. Lo que la inteligencia no te puede ofrecer es percibir lo que el lenguaje corporal habla, la intuición, leer a la persona, leer su energía porque no tiene cuerpo. Y si no tiene cuerpo, no tiene un sistema límbico. Y si no hay un sistema límbico, pues no hay una captación de la energía que nos viene a través de la intuición y que nos viene a través de las emociones que se expresan a través del cuerpo. Una inteligencia artificial no contiene emociones. ¿Cuántos de nosotros hemos acudido a una lectura de tarot con desesperación, con tristeza, con agobio o al borde del llanto y de repente nos toca ser contenedores de la emoción del otro? Eso no lo hace una inteligencia. Tampoco acompaña desde la intuición y tampoco sostiene campos de energía, que nosotros solemos hacerlos pues cuando ponemos nuestra vela, nuestro cuarzo, purificamos con un cuenco. ¿Cuáles son las preocupaciones que he visto en el gremio? Pues la desilusión del consultante cuando recibe lecturas bonitas pero vacías, es decir, frases prefabricadas que a veces los tarotistas repetimos, pero que no se adaptan a la necesidad del consultante. O los que ya nos dedicamos tiempo, el temor del tarotista de que el tarot se vuelva impersonal, se vuelva sin alma o, lo voy a decir tal cual, se prostituya el conocimiento. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nuevamente, ante más tecnología, elevar nuestra humanidad, elevar simbólicamente nuestras copas, nuestros bastos, nuestros oros y trabajar a la par tal vez con esta parte de las espadas. Es mejorarnos como seres humanos. Así que yo quisiera que nos quedáramos con un primer cierre. Todavía no termino, pero este es un primer cierre. La inteligencia no tiene cuerpo, nosotros sí. Nosotros servimos al otro, inclusive cuando apenas estamos abriendo el mazo o inclusive cuando apenas lo barajeamos. Muchas veces nuestra presencia ya es un sostén para nuestro consultante. Esto es parte de la maravilla de reconciliarnos y poder mirar la grandeza que tenemos como seres humanos, no desde el miedo o el temor o desde la conspiranoia de que la inteligencia pueda lastimarnos o hacernos daño. Ahora, observemos que quienes ya han trabajado en inteligencias se habrán dado cuenta que tienen un defecto. Tienen un defecto que justo en esta labor que yo les compartía, que cuando tú le metes unos datos, le metes de diferentes fuentes de inteligencia, hace esto. Recoge la información dentro de todo su campo, toda su nube de data y te lo entrega de una forma coherente, pero muchas veces esa inteligencia se equivoca, no te lo da en el orden correcto, te pone incorrecto los datos, te pone fechas que no son, a veces buscan en Google, buscan en Internet y a veces buscan la información que los mismos usuarios le damos, lo cual puede estar en un gran margen de error si nosotros no cotejamos y no observamos las respuestas. A esto, amigos, se le llaman alucinaciones. Sí, la inteligencia artificial alucina, ¿sí? Se le llaman alucinaciones, que son fallas en el sistema porque trata de generar información que se vea coherente, porque una inteligencia no admite que se equivoca, es un programa, ¿sí? Pero te la va a entregar, aunque sea incorrecta, diciendo que ahí está, tratando de predecir patrones del lenguaje con base a lo que estadísticamente tiene sentido. Si ustedes ahorita hacen un ejercicio con cualquier inteligencia, con dime el significado de la carta de loco, lo más probable es que les dé la información del loco del tarot de Rider. Es lo más probable, o digamos como lo más cotejado, porque es el más universal, es el que la gran mayoría de tarotistas tecnológicos utilizan, porque es el que normalmente se les sube la información o alimentan con libros, pero si tú le dices, dame la información del loco del tarot de Tot, a lo mejor se traba un poquito o te da información confusa, incluida la del rider. Por lo mismo, porque todo esto se alimenta de la información que le vamos entregando, ¿sí? Ahora, este tema de las alucinaciones nos puede llevar a potenciales riesgos si no estamos entrenados o observando que tenemos que revisar lo que la inteligencia nos otorga. Puede confundir a consultantes que son vulnerables, aquellos que son súper sensibles, los puede confundir. Dos, puede dar respuestas sabias pero disociadas, o sea, incoherentes entre sí. Puede mezclar interpretaciones de fuentes dudosas o contradictorias inclusive. Puede fomentar o reforzar creencias erróneas o inclusive el bypass espiritual, que este es un concepto que aprendí este año recientemente. El bypass espiritual es la negación de las emociones a través de frases espirituales o a través de discursos espirituales.
todo fluye, suelta y confía, pero adentro hay duelo, ¿no? O adentro hay heridas, o adentro hay conflictos, pero nuestra narrativa espiritual a veces nos impide tocar. Entonces, esos son los potenciales riesgos de una inteligencia artificial, lo cual nos dice que aunque sea una herramienta valiosa, entrenada, veloz y que desde muy pronto ya nos ayuda para ciertos efectos, necesariamente tenemos que reconocer también sus limitaciones. Y desde este lugar, pues no competir tal vez contra ella, sino darnos cuenta cómo elevamos nuestra calidad de consulta, cómo elevamos nuestra calidad interpretativa, cómo afinamos nuestra intuición y cómo colocamos el cuerpo desde un lugar de presencia para nosotros mismos y para nuestros consultantes. Y en ese sentido, siempre llevaremos las de ganar. ¿Les hace sentido? Hey. Entonces, no se trata de competir con la inteligencia, se trata de integrarla como herramienta para quienes deseen hacerlo. Y aquí yo les traigo tres propuestas desde donde nos podemos relacionar con una inteligencia. Insisto, no desde el favor o el contra, sino mirar desde donde actualmente, en pleno siglo XXI, 2025, la estamos integrando. Ahora, todos ahorita estamos conectados por un Zoom y seguramente esto se va a ver, me supongo, mi Pati, en YouTube y eventualmente lo va a ver gente que tiene acceso a tecnología, que tiene acceso a un internet, a telefonía, a luz, ¿no? Servicio de electricidad y que tiene servicio de datos en su internet. Entonces, no estamos lejos de la tecnología, la estamos tocando, la palpamos a través de estas conferencias. Y aquí es donde yo propongo justo un esquema a través de tres arcanos que para mí son los que representan em, esta interconexión o esta integración de los cuatro elementos. Yo les hablo ahorita del mundo, ¿no? Sabemos las espadas, las copas, los bastos y los oros como parte de este mapa arquetípico que nos hace humanos. Pero los cuatro elementos, recordarán, también está en la rueda de la fortuna, ¿sí? Como esta carta de cambio, lo tenemos en los cuatro angelitos alrededor, pero también la tenemos en la mesa del mago. Entonces, nuestra manera de relacionarnos con una inteligencia desde los cuatro elementos, entendiendo que la inteligencia es solamente una porción de espadas, pero nosotros somos intuición, nosotros somos cuerpo y nosotros somos voluntad, podemos relacionarnos desde tres lugares distintos. Y aquí yo les invito a que lo pensemos. Número uno, como magos. ¿Quiénes van a ser los magos? Pues van a ser los iniciadores conscientes, aquellos que entren con una inteligencia artificial por curiosidad, por experimentar, por ver de qué manera funciona, como aprendices de empezar a compaginar probablemente nuestra labor y honrando sobre todo esto, honrando mucho nuestra tradición sagrada, de donde vengamos y donde hayamos aprendido tarot, como un alquimista digital que pueda ayudar a comprender más allá nuestros significados y más allá nuestros conceptos de las cartas. Podemos convertirnos en creadores activos que transformen a la inteligencia artificial en recursos pedagógicos para mejorar nuestra labor. Los magos, si nosotros nos identificamos con este arquetipo, no tendremos miedo de explorar lo nuevo, siempre que lo hagamos con ética, con intención y con un objetivo. Ese sería el primer arquetipo, el del iniciador consciente con la inteligencia artificial. Podemos hacerlo desde la rueda. Aquí entraría un poquito el choque generacional, tal vez a quienes nos ha tocado incorporar la tecnología con un poquito mayor de resistencia. Pero la rueda nos invita a navegar con los cambios. La rueda, la sabiduría de la rueda nos ayuda a ser adaptativos, a ser un poquito más reactivos y colocarnos de acuerdo a la situación de vida que estemos teniendo. Entonces, desde un lugar de la rueda, lo que podemos hacer es aceptar la tecnología como parte de nuestro escenario actual, decidiendo si confiamos o no, o marcar límites, esto sí y esto no con la inteligencia, o como profesionales que hacemos contenido, hacemos lecturas en vivo, compartimos, tenemos nuestro consultorio, que podamos tal vez, no sé, estoy dando una idea, integrarla y no quedar fuera de la tecnología. Este arquetipo o esta postura es más bien adaptativo, es adaptarnos a las circunstancias de la época actual y empezar a discernir de qué manera, dónde sí quiero y dónde no quiero utilizar una inteligencia artificial. ¿Sí? Luego vamos a tener la carta del mundo, esta carta que ya nos habla de una integración. Y nuevamente, aquí apelo mucho al tema generacional porque es más proclive ahorita a los niños de la generación Z, la generación alfa, que hagan una instrucción maravillosa con inteligencia artificial, pero van a necesitar de nuestra experiencia y de quienes ya tenemos algunos años con el tarot para alimentar esas instrucciones de una manera correcta y ética. Entonces aquí vamos a poder tener un integrador más maduro, un arquetipo que nos invita a ser más conscientes, reflexivos y éticos ante la incursión de la tecnología con nuestra labor de tarotistas.
¿sí? Aquí podemos elegir ya con claridad cuándo, cómo y dónde. Como lectores que sabemos que no todo es análogo, pero tampoco es digital todo, sino que puede ser una coexistencia amigable y saludable de ambos mundos. Y que como tarotistas que utilizamos la inteligencia, nos fortalecemos en nuestra humanidad para no perder lo que nos hace únicos. Y esta es un poco también la invitación que quiero dejarles a través de esta ponencia, que no se nos olvide que somos únicos en nuestra manera de leer el tarot, que tenemos formas específicas, que aunque hayamos estudiado en infinitamente en la Escuela Mariló Casals o que estudien conmigo, que cada uno desarrolla su propio estilo y eso es lo que nos vuelve únicos como nuestras propias huellas digitales. Entonces, podemos dialogar desde la perspectiva del mundo, dialogar con lo digital sin renunciar a lo sagrado, a lo antiguo, a lo ancestral o a aquellas sabidurías de donde hemos bebido y de donde hemos crecido. ¿Sí? Para ir cerrando la ponencia del día de hoy, y antes de pasar a las preguntitas, yo justamente le pregunté a la inteligencia artificial cuáles son los potenciales escenarios de la inteligencia artificial y el tarot en el futuro. Y me arrojó estas respuestas. Me dijo, puede ser una herramienta de apoyo simbólico para el tarotista. Es decir, estoy haciendo una tirada, no entiendo el contexto del mago y le puedo preguntar a la inteligencia qué puede significar esto. Y me ayuda a hacer un entendimiento más simbólico de acuerdo a lo que yo necesito saber. Puede ser utilizado para lecturas rápidas, lecturas express. Momentos donde necesitamos a lo mejor revisar algo rápido, puede ayudarnos para eso. Ya existen aplicaciones que simulan tiradas con interpretaciones. Esto ya es real. Ya existen aplicaciones que tienen incrustada una inteligencia artificial. Esta se vuelve más interesante. Imagínense, vamos a volar la imaginación y vámonos al futuro. Modelos de lenguaje entrenados por escuelas de tarot. Imagínense a la escuela Mariló Casals lanzar su propia inteligencia artificial y que te enseñe cómo leer el tarot de acuerdo al método de María del Mar. ¡Guau! ¿No? Y como que ya vuela la cabeza, ¿no? Imagínense inteligencias adaptadas al estilo de lectura de cada tarotista. Yo, por ejemplo, trabajo desde un marco terapéutico y humanístico. Entonces, yo he entrenado mi propia inteligencia para que me haga devoluciones en función de una mirada humanista. Sí lo podemos hacer de acuerdo a cada tarotista o de acuerdo a cada escuela. Podemos inclusive en el futuro encontrar sistemas de lectura híbridos donde el tarotista es el que esté guiando y así como tenemos a nuestra Alexa, ¿no? A nuestra Alexa que nos pone la música, tener una inteligencia que estructure los puntos ciegos del tarotista como si fuera un cotarotista o como un colaborador. Eso ya se puede hacer. Con el ChatGPT ya se puede. Ya yéndonos mucho más al futuro, rompamos la Matrix y pensemos más adelante, lecturas generadas con avatares virtuales. Y esto se ve mucho en las películas. Imagínense en unos 15 años, 15, 20 años, abres una aplicación pip, 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 y ya te sale el holograma de Mike Arian y te hace tu lectura en vivo, porque está entrenado de acuerdo al estilo de Mike. Es posible que eso suceda en el futuro, sí es muy probable que pueda suceder. Y finalmente, esta es la parte también un poco agria, pero necesaria de mencionar, y no por agria significa que sea menos válida comunidades divididas entre quienes defienden el tarot de manera más pura sin tecnología y quienes, a lo mejor nuevas generaciones, se vuelvan más tecnopracticantes e hibriden muy bien el uso de la tecnología con sus arquetipos. Vamos a encontrar también un poquito de división. De hecho, ya existe. Quienes rechazan contundentemente, no, la inteligencia no sirve para nada, y hay quienes dicen, pero me ayuda a crear contenido, pero me ayuda a encontrar significados que yo no sabía, pero me ha favorecido esto. Entonces vamos a tener un poquito tal vez de posturas divididas. Cualquiera que sea nuestra postura, siempre que sea desde el respeto, vamos a poder aprender los unos de los otros. Y ese es también el espíritu de esta ponencia. Finalmente, yo quiero proponer algo. Quiero proponer algo porque este fenómeno ya está sucediendo. ¿Qué pasa? Y aquí extiendo a los tarotistas del mundo que ya utilicen inteligencia artificial. ¿Qué pasa si nos damos esta oportunidad o esta licencia de actualizar el código ético? Muchos de nosotros ya estamos inscritos en ese código ético del tarot, porque gran parte de los problemas y nuevas dificultades cívicas, legales, médicas que han surgido en otros entornos, en otros mercados, es justamente la inteligencia artificial me dijo que no sé qué, y ya tenemos casos de paranoia. Ujú. Ya tenemos casos donde la salud mental se ha visto muy vulnerada por falta de vigilancia, falta regulación en el uso de las inteligencias artificiales. Entonces, ¿qué pasa si nosotros como tarotistas empezamos con un granito de arena, si utilizamos las inteligencias y legitimar tal vez en nuestros códigos éticos, informar si utilizamos o no inteligencias como herramienta de apoyo? Les voy a dar unos ejemplos.
Ejemplo, si yo tengo mi código ético y digo, yo no utilizo como sustituto de espacios sagrados. Perfecto, ya lo tienes validado. Quien te busque, quien se acerque a tus servicios, va a saber que tú no utilizas inteligencias ni utilizas tecnología. Pero a lo mejor habrá quienes digan, utilizo inteligencia para preparar tu lectura y te hago una devolución estructurada con el ChatGPT antes de verte para que tengas un informe escrito de tu lectura, pero ya le avisaste al consultante, ¿sí? O te de compartir una devolución escrita que incluye, bueno, es un poco la anterior, ¿no? O definitivamente, no utilizo inteligencia para interpretar las cartas y ya lo tienes como parte de tu ética personal. ¿Cuál es la postura de esta? Pues tomarla que sea más coherente con nosotros e informar de manera correcta si utilizamos con honestidad inteligencias o no como herramienta de apoyo para nuestras prácticas del futuro. Así que de manera conclusiva quiero compartirles cuatro grandes conclusiones. No se trata de competir con las inteligencias, se trata de volver a ser más humanos, mirar en qué nos perdimos y en dónde nos olvidamos de ser acompañantes del alma, acompañantes espirituales independientemente si somos cabalistas, si somos astrólogos, si somos chamanes, venimos de tradiciones antiguas o si somos terapeutas, que nos ayuda a ser más humanos. Postura número dos, que el tarot no solamente se interpreta o se aprende, también se vive a través del arcano, se sostiene a través de nuestra práctica, se trabaja a través de nuestros sueños, a través de la vivencia de los arquetipos, pero también nos acompaña en la vida. Se vuelve un camino eterno de aprendizaje gracias a que el tarot pues, es una fuente inagotable de sabiduría. La inteligencia artificial, como tercera conclusión, no va a ser una amenaza si sabemos desde dónde nos relacionamos. Por eso les decía las tres posturas, desde el mago, desde la rueda o desde el mundo. Y finalmente, si decidimos o no utilizarla, siempre que sea con intención, con ética y con presencia. ¿Qué les pareció? Ahora sí, dicho esto, me gustaría al final nada más dar un par de diapositivas, mi querida Patti, pero me gustaría abrir el espacio para preguntas, dudas, inquietudes o comentarios de la ponencia y sobre todo saber si ya han utilizado no inteligencias o si han escuchado familiares que ya lo hagan, para que podamos entrar un poquito en resolución de dudas. Igual, si así lo deciden, pueden levantar su manita o escribir por el chat. Yo con mucho gusto los leo y los escucho. ¿Qué les pareció también la propuesta del código ético? Héctor, te escuchamos. ¿Me escuchan? ¿Sí? Buenas tardes, maestro. Mucho gusto. Mucho gusto, Mi Héctor. nombre es Héctor. Sí, me gustó mucho. Esperaba un poquito más de la ponencia. Yo le dije a Patricia que estaba pues, muy pendiente del tema suyo porque es un tema muy extenso y un poco más profundo de lo que usted lo plantea. Pero igualmente yo hago parte de la escuela de la astrología pragmática, que es una astrología que estamos en la oposición en cuanto a la IA, porque hace parte de la estupidización, desde la deshumanización, desensibilización y de la Totalmente de acuerdo. estupidez la estupidez humana que usted precisamente siente a su alrededor. Usted sabe lo que estamos en la nueva generación, una nueva Así es. generación totalmente vacía, por eso es que busca la inteligencia artificial. Entonces yo diría que la astrología, o mejor, la astrología y el tarotismo digital, hoy en día en las redes con niños, influencers, youtubers, expertos en tarot. Usted lo acaba de decir, 40 años usted estudiando y un niño en una semana tiene 20 años y ya es tarotista experto. O sea, hay una cosa que nos salva a los que estamos empeñados en aprender místicamente el poder del tarot y nos salva realmente es que la materia prima principal del tarot es la intuición. Sin eso no se puede. Yo converso con la IA todos los días y la llevo a extremos que no sabe qué responderme. No sabe qué responderme. O, como usted dice, se va por las ramas. La Entonces, alucinación. Ujú. lo que le dije en principio que esperaba más, no, es una ponencia de acuerdo a una apreciación o una posición de que tampoco debemos de satanizar la IA. La utilizamos como herramienta sin olvidarnos de nuestro poder intuitivo. Correcto, Yo pienso correcto. que esa es la... Y no alimentarla, no estarla alimentando de manera, ¿cómo le digo?, indiscriminada, ¿sí? Cuando yo me refiero,
y alimentarla con basura, ¿no? Sino que si queremos una buena herramienta, pues vamos a alimentarla bien. Esa era mi postura, y maestro, y lo felicito por la ponencia. Gracias. Muchas gracias, Héctor. Creo que justo validas el hecho de que somos seres intuitivos, somos seres que sienten. La raíz de muchas de estas tradiciones justamente es la conexión con lo espiritual. Y esto no lo tiene una inteligencia, ¿no? Y vale la pena rescatarlo y aprecio mucho que lo digas, porque creo que en esa, como les puse, tecnopracticante, rescatas y honras el conocimiento que también se adquiere con los años, con la experiencia de vida. Y eso no lo tiene una Yo, inteligencia artificial. igual, estoy de acuerdo con usted, yo como Piscis lo sé, Claro, eso es agua. Sí. por supuesto. Muchas gracias, Héctor. Gracias por compartir. Concuerdo contigo. Gracias, Héctor. María Fernanda, te escuchamos. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Digamos, las primeras veces que yo me hacía leer el tarot encontraba respuestas muy ambiguas, porque a veces como que a ciertos tarotistas les costaba como, eh, pues sí, les causaba problema tomar ciertas posturas y como decir, bueno, lo más probable que puede pasar es esto, o lo que tú necesitas es esto, y sí caía en esto que tú decías, que era de como usar frases como de orientación, pero que a la vez son como un poco clichés y como consejos, pero Mm, más allá como que no se llegaba a esa interpretación simbólica que tiene cada arcano y como a esa apuesta tanto intuitiva, pero también comunicativa de la idea de cada arcano, ¿sí? Porque cada vez que sale una carta te está diciendo específicamente eso y te está diciendo una idea específica y por supuesto pues puede ser de cualquiera de estos elementos que se han mencionado y que conocemos, pero algo que yo rescato bastante de la IA es que, por ejemplo, te da ideas muy precisas sobre cada arcano y a la vez la sitúa en la situación en la que tú lo estás abordando. Porque yo pues también a veces la uso, me gusta porque, digamos, como cada arcano es una representación simbólica, es un misterio que puede abordar mil y un cosas, yo puedo estar teniendo en cuenta 800 y estoy olvidando el resto, ¿sí? mm, Entonces, me ayuda a recordar y a precisar información a nivel de las ideas y el mensaje comunicativo que me está diciendo cada arcano y me ayuda a complementar, porque digamos, cuando yo lanzo las cartas, primero tengo una impresión y digo, "Ah, es como es esto", y siempre uno se asombra de decir, wow, sí, es la situación que estoy viviendo, es que esto es lo que estoy pasando, yo lanzo Rider y veo, digamos, cuando lo voy a interpretar, empiezo a pensarlo, pero digo, bueno, necesito quizás un mensaje que yo no estoy teniendo en cuenta, entonces yo cruzo la información con pues con con la IA. ChatGPT, que es lo que uso y hago un mensaje compuesto, tanto lo que yo creo y también lo que puedo leer. Hay cosas que no me gusta que dice y digo, no, es que no lo está teniendo en cuenta. Todo lo Ujú. que tú decías como de la sensibilidad humana, no, pero es que no está teniendo en cuenta que implica que un humano esté sintiendo esto, esté viviendo esto, pero por eso no siento que va a ser descalificada del todo, sino siento que tiene que ser una herramienta que aclara las ideas, pero por supuesto todo el abordaje humano, todo el abordaje sensible, todo el abordaje sensorial incluso, porque cuando uno ve la situación humana en las cartas, siempre sigue siendo una sorpresa y un misterio como decir, wow, esto cómo es que se logra Claro. representar y ser en esas cartas. Entonces, pues ya, era eso lo que quería decir. Porque, pues bueno, sí, no podemos creerle a ojo cerrado a esto, pero tampoco podemos descalificarlo y decir como que es algo que nos está volviendo tontos o algo así. Gracias. Gracias, María Fernanda. Creo que aquí pueden convivir muy bien ambas posturas, de tanto tuya como la de Héctor, porque, bueno, vamos a rescatar un poquitito el mapa que yo les propuse. Todo esto es el ser humano. Somos alma y somos cuatro elementos. Todo esto nos constituye. La inteligencia es un fragmentito chiquitito de una automatización que se ha tenido gracias a la inteligencia humana, gracias a esa, pero es un fragmentito. Todo lo demás es lo que nos hace humanos. Entonces, no es competir con un fragmento automatizado o tecnológico o digital, es sostener todo lo que nos hace humanos, intuición, cuerpo, presencia, voluntad, atención al detalle, justo para hacer un cruzado de información que me facilite como una herramienta. Y yo creo que desde aquí también está un poco el remedio, desde mi punto de vista ya más personal, un poco más este remedio sea justamente hace rato, Héctor, porque es una mirada también muy sensata, decir,
las redes sociales realmente han crecido ¿no? Y lo vemos, influencers de más de 15,000, 20,000, 50,000 millones de seguidores haciendo basura, y los que nos estamos esforzando por dar algo de contenido de calidad con raíz, ¿no? No rebasamos los 5,000 seguidores, ¿no? Entonces, bueno, ¿de quién dependerá? De nosotros. Dependerá de qué tanto sigamos redireccionando y sobre todo legitimando que no solamente somos inteligencia, porque sí la somos, pero también somos cuerpo, también somos intuición y también somos voluntad. Y desde este lugar siempre vamos a hacer algo más completos utilizando las herramientas con rigor y con ética. Gracias, Fernanda. Gracias también a Héctor. ¿Alguien más quiere compartir algo, algún punto de vista? ¿O hacemos el cierre con lo que les quiero compartir? ¿Cómo ves, Pati? Creo que ya logramos, o si hay alguien, alguno más, con mucho gusto los leo. Bien, ok, bueno, pues voy a cerrar mi ponencia nada más compartiéndoles un poquito también de lo que yo hago. Ya en algún momento se los hice saber en la ponencia de la ley del espejo. Tengo un blog, yo escribo artículos en mi blog, escribo pues algunos con índole terapéutico, o muy conectado a la terapia holística, asuntos transpersonales, que es mi especialidad, mucho lo transpersonal, pero tengo muchos hablando de tarot, tengo muchos artículos hablando de tarot y justamente que son un poco como el contrapunto de este tipo de contenido que, pues que luego a lo mejor se sitúa solamente en una postura, ¿no? O que de repente jovencitos de 20 años y ya son expertos profesionales, yo digo, a ver, aquí hay un mito, o esto merece ser decodificado, o esto merece ser visto. Entonces tengo por ahí una serie de los miedos del tarotista, justamente los dividí en cuatro, los he dividido en los miedos de fuego, los miedos de aire, los miedos de agua, los miedos de tierra. Por si les interesa, estoy terminando esa serie. Tengo por ahí el tarot en tiempos de inteligencia, que es una reducción de la conferencia de hoy. Tengo algunos otros de uso inteligente de las inteligencias, uso consciente, qué pasa cuando el tarot habla, un poquito mi experiencia con el tarot, y últimamente a raíz de la serie esta que se hizo famosa, la serie Mentiras, también hice un análisis de las reinas del tarot a través de estos cuatro personajes, por si les interesa, también un poco desde la cultura pop. Y finalmente, pues compartirles que más adelante, Patti desde la Escuela Infinitamente les compartirá la posibilidad de un taller on demand que le compartí, que es parte de la formación de mi escuela y que complementa muy bien la conferencia de la ley del espejo que hice de la suma sacerdotisa. Digamos que ya es una profundización de trabajo personal, donde podemos ver cómo trabajamos la ley del espejo a nivel personal y también, bueno, a nivel simbólico, a nivel metafórico, y que puede complementar muy bien con la conferencia que vimos de las tiradas. Y finalmente, pues, un pequeño anuncio, recordarles que yo abro 2 veces al año formación en tarot terapéutico profesional. Iniciamos en septiembre, el 27 de septiembre ya, con la segunda formación del año. Son 21 clases, nos vamos a ver semanalmente 3 horas. Y lo que les hago es compartir desde una fundamentación epistemológica muy rigurosa y deontológica muy rigurosa, cómo trabajar el tarot desde una perspectiva más terapéutica. Vemos diferentes marcos teóricos, vemos el uso de las cartas desde una perspectiva humanista, desde una perspectiva transgeneracional, sistémica, y les enseño, ahorita ya con el temario pulidos, les enseño como 7 tiradas terapéuticas específicas para tarot terapéutico. Si les interesa, pues bueno, las clases son en línea y pueden inscribirse directamente en mi página web. Y como siempre, pues agradecerles muchísimo su presencia, su cariño, su empatía, su tiempo. Sé que nuestras agendas hoy por hoy pues pueden estar en muchas cosas, pero el que se estén dedicando una horita a este mexicano que con mucho gusto les comparte, pues para mí es muy honroso y me da mucho gusto el poder estar aquí con ustedes. Y también pues a mis alumnos que se colaron por acá, muchas gracias, y los que andan por acá, gracias. Esto sería todo de mi parte, mi Pati. Muchas gracias, Mike. Gracias por toda tu información y por esa presentación tan impecable que siempre haces. Gracias. Gracias. Gracias por todo ese material. Se Y las comparto si bienvenido. quieren para los alumnos, les comparto el PDF para que lo tengan. Muchas gracias. Bienvenido nuevamente a nuestro congreso. Bienvenido a Colombia, bienvenido a Cali, Mike. Ya pronto nos vamos a ver. Gracias. Dios primero. Sí, en menos de un mes ahí coincidiremos, chicos. Ahí nos veremos ahí en Cali. Espero vernos, compartir, abrazarnos y pues seguir aprendiendo de este maravilloso mundo del tarot. Y yo también aprender de ustedes. Gracias también.